¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero retomar el tema de repoblar en España, vivir en la España vaciada, cómo encontrar una casa, un pueblo, un lugar donde residir, porque muchísimas personas hablan de esto todo el tiempo y preguntan, pero ¿cómo lo hago? ¿Con quién contacto? ¿Qué debo hacer? Si yo tuviera la oportunidad, lo haría. Pues bueno, hoy voy a mostrarles cómo se podrían contactar con personas que los podrían ayudar a ustedes a repoblar, teniendo en cuenta que, y sobre todo escuchen esto muy bien, se necesitan permiso de residencia en España para poder realizar este tipo de convenios con estas personas. Es fundamental. Y esto lo digo porque no sé, se corre la voz de que desde el país de origen o no sé de qué forma solo es contactar con los pueblos o los ayuntamientos y ya se puede ir a repoblar. Y hasta donde hemos encontrado, porque ya saben que estamos preparando un programa para nuestros directos de los miércoles sobre este tema, no hemos encontrado todavía ningún proyecto que le permita a las personas regularizarse para también poder participar de estos proyectos. Y eso hay que tenerlo claro. No lo hemos encontrado, puede que existan, sobre todo para nacionalidades que tienen ya permisos de residencia. Por ejemplo, en estos momentos, y por eso me enteré de este proyecto, es porque ellos han viajado a Ucrania en estos momentos en los que ya sabemos que Ucrania y su población están pasando por un momento terrible, así que todo el apoyo a los ciudadanos de Ucrania y que pare la guerra cuanto antes. Pero entonces ellos han viajado hasta allí para recoger a una familia y traerla hacia España para uno de sus pueblos vaciados. Revisando la información rápidamente de estas personas, se dice que sobre todo son pueblos muy pequeños. Así que es otra cosa que tienen que tener muy en cuenta. Pero entonces les quiero mostrar su página web y su información para que ustedes tengan muy claro cómo participar, cómo contactar con ellos. Recuerden que yo en unos minutos publicaré esto en fabianbernal.com, mi página web, donde podrán encontrar el enlace directo a sus páginas web y así puedan comunicarse con ellos, porque tienen un formulario en el que ustedes se contactan, les dicen cuál es su situación, cuál es su proyecto de vida y ellos verán si ustedes pueden ser partícipes de este proyecto. Obviamente hay formas de calificar las personas. Si son familias, la idea es repoblar. Una persona sola no sirve mucho para el proyecto. Sobre todo buscan familias, gente que pueda participar de un proyecto así y además que sea sostenible. Entonces, voy a empezar a grabar mi pantalla y voy a entrar aquí a Instagram porque encontramos algo que se llama Proyecto Arraigo. En el Proyecto Arraigo fue como los encontré y acá tenían un video de que decían que estaban viajando a Ucrania para recoger a una familia y traerla a este proyecto. Pero lo bueno de esto es que, bueno, ahí tienen ya la información, por ejemplo, en esta página web. Pero si uno entra a su página web oficial, dice acá Proyecto Arraigo, contáctanos, tiempo de campo, tiempo de cambio. ¿Qué papel juegas? Y esto es súper importante. Urbanitas, que serán las personas que quieren participar de este proyecto. ¿Quieres un cambio de vida en el mundo, al mundo rural? ¿Tienes residencia legal en España? Súper importante. ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Buscas un pueblo? Y nos pone el botón de saber más, luego territorios. Seguramente sean donde son esos pueblos donde se podría ir a repoblar. Pero si entramos a saber más, seguramente nos dé la información más precisa e importante de esto. ¿Cuál sería el perfil de la persona que puede repoblar? ¿Quiénes pueden formar parte? Personas con permiso de residencia en España, personas que teletrabajan o vayan a mantener su empleo, emprendedores que quieran empezar un proyecto o hacerse cargo de uno ya existente, jubilados o pensionistas que busquen una vida más tranquila en el mundo rural,
personas proactivas, adaptables y profesionales que puedan llevar a cabo trabajos demandados en el mundo rural, mantenimiento, agricultura, mecánica. Recuerden que yo ya había hecho un video sobre este tema hace ratico donde yo decía que por lo menos yo, que nací en una capital, en una ciudad con millones y millones de habitantes, pues para mí sería muy difícil irme a vivir a un pueblito muy pequeño con 100, 200, 500 personas. A veces Barcelona se me queda pequeño, los que están de grandes ciudades lo entenderán, no es una crítica, no es una queja, pero a veces uno siente que son ciudades muy pequeñas. Barcelona tiene 1 millón de habitantes en la ciudad, o sea, son ciudades demasiado pequeñas, con todo, claro que sí, pero pequeñas. Y los que venimos de grandes urbes, pues esos cambios son complicados. Pero personas que han nacido en el campo o en ciudades mucho más pequeñas no se les complicaría tanto la vida. Si quieren vean ese video donde yo hablo un poquito de todo lo que yo veo alrededor de esto y las dificultades que puede haber a la hora de irse a un proyecto de estos. Pero lo bueno es que esta gente parece que trabaja con un perfil de hacer muchísimas entrevistas a las personas de los pueblos, a las personas que quieren participar para intentar acomodar todas las necesidades. Recuerden, hay proyectos donde les dicen, miren, este sitio, por ejemplo, montar una panadería sería fabuloso, una tienda, una peluquería, necesitamos niños para el colegio. Cada proyecto será muy diferente y por eso sería importante que los contactaran. Acá, por ejemplo, ponen método, ¿cómo lo hacemos? Uno, nos conocemos a través de sus datos al rellenar el formulario. Nuestros técnicos lo analizan. Dos, ofrecemos lo que va contigo, información de pueblos, casas y lugares donde poder empezar una nueva vida. Tres, te acompañamos en el proceso, seguimiento y guía sobre cómo elegir la mejor opción, visitas y contacto con la gente local. Cuatro, esto es lo que buscamos, que encuentres tu sitio y por fin puedas vivir en el campo. Emprendedores, tienen un montón de información, tienen canal de YouTube, tienen entrevistas, enlaces a blogs, a personas que han participado del proyecto. Tienen un montón de información en esta página, es muy real, es muy seria, así que les va a servir muchísimo a esas personas que, teniendo permiso de residencia en España, por cualquiera de los motivos, de pronto tienen un asilo, de pronto ya han logrado algún tipo de arraigo, pueden mirar si pueden contactarse con ellos para poder hacer parte de este proyecto. ¿Qué es importante para el éxito? Colchón económico. Para realizar cualquier cambio de vida se necesita disponer de recursos económicos que te permitan adaptarte a la nueva vida con cierta tranquilidad. Son muy directos, ya saben que los españoles lo son, no son tanto como por lo menos los colombianos y algunos latinoamericanos que nos gusta darle vueltas a todo, no son directos. Necesitas ahorros, un colchón económico porque esto es un cambio de vida y se trae tantas cosas nuevas que, hey, ten cuidado. Paciencia, el cambio de residencia puede ser un proceso largo, veo una casa, no me gusta, otra tampoco un pueblo que quiero, pero no, o un pueblo que quiero, pero no hay casa. No hay que desesperarse, el mundo rural tiene su propio ritmo y lo importante es hacer bien el proceso para que el canje urbanita, emprendedor, vivienda, pueblo sea adecuado. Actitud positiva obviamente es lo más importante. Nosotros la tenemos porque hacer el cambio si no se cree que es para mejor. Medio de vida, cómo voy, cómo vamos a vivir, se necesita un trabajo, una pensión. En el caso de ser emprendedor o emprendedora se requiere disponer también de ciertos medios para desarrollar el proyecto. Si no dispones de trabajo, arraigo, está en contacto con las empresas locales y estamos al tanto de sus ofertas. Si hay alguna de tu perfil, te avisaremos. Podemos garantizarte que haremos lo que esté en nuestras manos para ayudarte, pero no podemos garantizarte el resultado. Y recuerda que el que más probabilidades tiene de encontrar empleo eres tú. Lo que siempre decimos además en los medios cuando son serios, aquí no hay nada que le regalen a las personas, no es que esto es facilísimo y mejor dicho encontré ahora sí la página, el proyecto y felicidad total. Cuidado, letra pequeña, hay que tener en cuenta muchísimas variables. Mire, expectativas realistas, por ejemplo. El mundo rural es naturaleza, muchas veces belleza, mayor quietud, más tiempo para uno mismo, largos paseos, espacios horizonte, aire puro, posibilidad de establecer relaciones más cordiales y cercanas y, por qué no, más comunidad. Pero también es otro ritmo, soledad,
menor diversidad de personas, de colegios, de empresas. Las oportunidades existen, pero hay que aprender a mirar desde otro lugar y no todo el mundo puede o sabe hacerlo. Por eso les decía que fueran al video anterior, porque yo sería una de esas personas que digo, no sería para mí, pero puede que sí para muchos de ustedes. Súmate al proyecto Arraigo, formulario para Urbanitas, que es si le damos clic seguramente donde obviamente nos lo está abriendo los datos personales de contacto y para empezar a hacer ese primer estudio, nombre, apellido, teléfono, email, ciudad de residencia, provincia, bla, 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 toda tu historia personal y familiar para que puedan contactar con aquellas personas que realmente estén interesadas. Voy a parar la grabación, detener. Así que ahí les queda. Voy a intentar también comunicarme con ellos para ver si en algún momento podemos tenerlos en el programa, uno de nuestros programas en vivo y en directo, para que ustedes puedan hacer preguntas e informarse muchísimo mejor sobre estos temas. Seguimos trabajando para traer más invitados en ese y en otros temas, así que nos vemos esta misma tarde, noche, con el programa de hoy con nuestra abogada y colaboradora en extranjería, Alba Núñez. Gracias y que estén muy bien. Chao.